Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Esta séptima semana de tiempo ordinario y la próxima, la octava, darán por terminado este periodo litúrgico para iniciar la próxima semana con el miércoles de ceniza, nuestro tiempo de Cuaresma. Toda la preparación programada como pedagogía de esta semana nos va a conducir a la contemplación del amor sin límites y que es lo que venimos a escuchar y venimos a aprender. Por eso nos dirá el Señor que nos tenemos que hacer los últimos para ser los primeros. Aunque no entendamos del todo o no aceptemos del todo esta paradoja. Nos preparamos pues para cambiar nuestra forma de pensar y de actuar mediante una conversión desde el corazón. Empezamos nuestras reflexiones. Dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida que midiereis se os medirá a vosotros. Mis hermanos, hemos llegado este domingo de la séptima semana de tiempo ordinario en la que se leerá el Salmo 23, el Señor es compasivo y misericordioso. Hemos llegado al meollo de lo que es el mensaje de Jesucristo, que en opinión de muchas personas es extremadamente revolucionario o utópico. Y nada que ver, ¿eh? Es por el contrario, un gran desafío. Jesús nos hablará esta semana, a partir de esta lectura, de la perfección del amor y de la misericordia. Estos atributos se nos dan en dimensiones muy puras y elevadas esta semana a través de las palabras tan duras que estamos leyendo. Palabras como enemigos, odio, maldición, calumnia, golpes que lastiman, que te quiten lo tuyo, que te pidan préstamos y tú sabes que no llegarás a cobrar lo que prestas. En este lenguaje tan claro pero imperativo, Jesús nos invita a optar, a elegir amar en todo momento y bajo cualquier condición, inclusive en las condiciones más adversas. Y tú te preguntarás, ¿a quién debemos amar?
¿Sabes cuál es la respuesta? Debemos amar a todos. A los que hacen el bien, sí, por supuesto. A los que hacen el mal, también y por encima de todo. ¿Sabes que Jesús vino al mundo por los pobres y por los pecadores, verdad? Los justos ya están salvados, pero no hay pobreza más grande que la de aquel ser humano que está equivocado porque no ha conocido a Jesús. Y a veces a nosotros, cristianos del siglo XXI, se nos ocurre pedir a gritos la pena de muerte, sobre todo en los escenarios de grave violencia en que vivimos. Mateo, en el Evangelio homólogo, nos dirá ojo por ojo, diente por diente. ¿Te acuerdas la ley del talión? Pero ¿dónde queda el perdón? ¿Dónde la misericordia? No olvidemos que los cristianos tenemos un emblema único que es el amor. El mensaje de Cristo que no es una mera declaración de buena voluntad, de romanticismo, poesía lírica valiosa, pero decorativa. No. ¿Te acuerdas cuando Jesús reprendió a Juan y Santiago y les llamó los hijos del trueno porque querían que llueva fuego sobre las ciudades que rechazaron recibir a los mensajeros de Cristo? Creo que ya estamos entendiendo por qué los cristianos se llaman cristianos y es porque imitamos el modo de pensar y el modo de actuar de Cristo. ¿Recuerdas quién fue el que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Sí, ¿verdad? Por eso le llamamos maestro, porque no solamente nos enseña, sino también entramos en una íntima comunicación, en una íntima comunión con Él y a través de Él con el Padre. Para empezar, el amor y la misericordia son una gratuidad. Lo mismo que el perdón no tiene nada que ver con lo que otro hace o que te quita o que si no te devuelve. No, el amor del Padre, por ejemplo, es oblativo y se entrega sin pedir nada a cambio. Y allí encuentra su origen la misericordia y el perdón de Dios. ¿Tú crees que es necesario que tengamos que volver a decir que la gracia de Dios es un don gratuito? ¿Tú crees que tenemos que volver a manifestar que la caridad no pide nada a cambio? Creo que los que somos padres o que son madres saben muy bien interpretar el amor que Dios tiene con nosotros porque somos sus hijos, ¿verdad? Te recuerdo también la parábola del hijo pródigo. No sé si recuerdas que dijimos que debería llamarse la parábola del padre amoroso. Ese padre que se pasó una gran etapa de su vida esperando en la puerta el regreso de su hijo, que cayó en lo más profundo del pecado y de la perdición. Y por supuesto que sabemos que el hijo recapacitó y sabemos que volvió a pedir perdón. ¿Cómo condenar a pena de muerte al hijo pródigo, al hermano equivocado, etcétera? ¿Cómo no luchar por la corrección amorosa? Claro, eso sí, sin dejar de tener cuidado, pero ni desconfianza ni odios, porque sabemos finalmente que obtendremos la recuperación para Dios de ese hermano perdido. Con esta lectura, mis hermanos, se rompe el sano equilibrio, el sano entre comillas, equilibrio que impone la justicia humana donde imperan los derechos y obligaciones de una manera recíproca. Las sanciones como consecuencia directa al infractor y el descarte social del ser humano equivocado. Los modernos leprosos del mundo de hoy.
Los cristianos no estamos en el mundo para ser alimentados por los demás o obtener satisfacciones de los demás, sino para practicar la renuncia, para practicar la generosidad y el amor al prójimo, sin perder nunca la confianza en Dios, en su infinita misericordia y en su divina providencia. Fíjate, si entendemos todo esto, se nos facilitará mucho la comprensión de este pasaje del Evangelio que nos habla del amor a los enemigos. En realidad nos habla del amor a todos, porque tenemos que amar a todos. Se trata de ser misericordiosos como nuestro Padre lo es. Se trata de acceder al amor elevado de Dios nuestro Padre cuando nos envió a su Hijo único para salvarnos a través del perdón de todos, absolutamente todos nuestros pecados. El Papa Francisco señaló que para llegar a ese ideal no bastan solamente nuestras fuerzas, no van a alcanzar, sino que requerimos de la gracia del Señor para que el Espíritu Santo dé a nuestro corazón la capacidad de amar. ¿Sabes qué más dice el Papa Francisco? Dice, el enemigo es alguien a quien yo debo amar. En el corazón de Dios no hay enemigos. Dios tiene hijos. Y nosotros levantamos muros, construimos barreras y clasificamos a las personas buenas y malas. Y no, Dios tiene hijos. A tomar nota, esta parte, cómo me gusta. Dice el Señor, no juzguéis. Uno, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Mis hermanos, es una reacción muy normal, tuya y mía, por cierto, con la que buscamos protegernos, responder con desconfianza, resentimiento y hasta venganza ante el daño recibido. Pero hoy debemos aprender a no pagar el bien con bien y el mal con mal. No, la fórmula perfecta sería pagar con amor a todos. Leemos en San Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículos del 17 al 21. No devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así te sacarás los colores a la cara. Así le sacarás los colores a la cara. No te dejes vencer por el mal. Más bien, derrota al mal con el bien. Mis hermanos, amémonos, perdonémonos, abracémonos los unos a los otros, pero hagámoslo desde el corazón, pues nuestro corazón ha sido engrandecido por el amor de Cristo. Continuamos. Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó, Maestro,
te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les responde, esta especie solo puede salir con oración. Solo con oración. Leemos el día lunes una lectura que está en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, quienes nos cuentan muy claramente que después de la transfiguración delante de Pedro, Juan y Santiago, Jesús se encuentra con un padre que tenía un hijo que supuestamente estaba atormentado por un espíritu maligno. Otros dicen que en esa época la epilepsia se confundía con la posesión. Pero aquí notamos algo bien interesante que es la fe, aunque un poco vacilante del Padre, porque lo pone en condicional. Si algo puedes, ten compasión y ayúdanos, ¿no? Esta oración del Padre, ten compasión, ayúdanos. Y la respuesta de Jesús, todo es posible al que tiene fe. Fe en el poder divino y en el amor divino de Jesús. Vamos a ver esta semana más actos de amor, más actos de misericordia que nos van a ir inspirando en el camino. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Qué tierna esta imagen en donde Jesús siente que ya se le está acabando su tiempo en la tierra y siente que debe preparar pronto a sus apóstoles para que ellos asuman la tarea de evangelizar. Pero como que no entendían del todo y hasta tenían
y hasta tenían miedo de preguntar. Ellos se fijaban propiamente en la palabra muerte y no en la palabra resurrección. Por eso es que no se atreven ni siquiera a preguntar. Están con un espíritu triunfalista. ¿Quién piensa ahora en morir? Ahora que estamos en la gloria, ahora que estamos en el equipo del ganador. Y casi no le hacen caso. Y hasta se pusieron a pensar en quién será el primero. Si el Señor dice pues que va a morir y va a resucitar, no entendemos, pero Él tiene que dejar aquí a alguien en su reemplazo. ¿Quién será el primero? No, seré yo, no, seré yo. Y así estarán hasta que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Casi pasaron por alto este segundo anuncio del gran misterio pascual. Jesucristo antes ya había hecho un primer anuncio y había dejado en claro cuál era su misión salvadora para darnos la vida eterna. Pero sus discípulos están todavía apegados a lo mundano, al éxito pasajero aquí en la tierra, y se preguntan, ¿quién es el primero? Un triunfalismo total, muy propio de la inversión de los valores del mundo sobre los valores del reino. Pero Jesús viene y pone las cosas en orden. En la segunda parte se nos da un mensaje muy útil para nuestro mundo actual, en el que los medios de comunicación, estos programitas de televisión, de chismes, de la farándula, privilegian la importancia del deseo de triunfar de las personas, del deseo de ser reconocido, del gozo de tener el aprecio de los demás y de la gran infelicidad que causa no tener todo esto. Y los discípulos no eran perfectos, ¿verdad? Las ambiciones les dieron como para ponerse a discutir quién es el más importante. Estaba claro, muy claro, que ya se habían olvidado del mensaje del sermón de la montaña, de las bienaventuranzas, y estaban enfrascados en sus propios deseos, en sus propias ambiciones, en sus propósitos personales, en el que buscaban al Mesías solamente político, económico, que les iba a otorgar la gloria, el poder, la fama, el dinero y el éxito material. Y a ti y a mí eso todavía nos hace felices porque miramos con los ojos del mundo. Para el mundo, ¿quién es el primero? El que tiene poder, el manda más, el que tiene más dinero, el que sabe más. Esto ya lo reconocemos nítidamente. Pero para el reino, lo que hizo Jesucristo es muy claro. ¿De qué discuten? Y Jesús en una aclara las cosas y vuelve a poner en orden las cosas. Dice, si quieres ser el primero, tienes que ponerte al final de la fila y ser el último para servir a todos. Entrégate tú mismo como limosna. No estés buscando o esperando tener mucho dinero para poder dar limosna. Entrégate tú mismo. La pedagogía es hoy para entender el reino. Hemos leído el amor a los enemigos. Hemos leído que Jesús hace milagros y también anuncia su muerte y resurrección, pero para entender el reino, entendamos primero la proclamación de los nuevos valores del reino y que esto no está orientado a la erudición de los sabios, al poder de los políticos o al dinero de los aristócratas, sino a la humildad y al servicio. Por eso es que hoy en el Evangelio se utiliza un niñito, porque no se trata de una cuestión de jerarquías, de saber quién es el más importante, sino de todo lo contrario, hacerse como este pequeño. Y se utiliza el verbo acoger, no como recibir, sino como sinónimo de mimetizarse
hacerse humilde como un niño, hacerse inocente como un niño, ponerse al lado de los pobres, de los enfermos, de los que son vulnerables. Muy elocuente enseñanza la de Jesús, de donde se extrae el modelo ético del cristiano. Fíjate, el valor de la persona no depende del papel que desempeña en la sociedad, del éxito de sus estudios, del trabajo, del dinero que tiene en el banco. No. Ante los ojos de Dios, la grandeza se mide por el servicio. No por lo que se tiene, no por lo que se recibe, sino por lo que se da. Y nos ocurre, ¿no? Tú y yo nos paramos asegurando el éxito para el mundo y nos olvidamos que estamos hechos para el cielo. Creo que sabes que este mundo pasará y que la gloria en la tierra no sirve de nada. La ambición por lo material, el deseo de poder, de querer ser el primero y de tener más que todos, todo eso pasará. Fíjate que desde las bienaventuranzas Jesucristo nos invierte el orden para hacer, para entender que ser el primero requiere, exige que te vuelvas el último y el servidor de los demás. ¿Qué palabra tenemos para describir esa situación? La humildad. Y humildad para poder estar atentos de las necesidades de los demás, más allá de nuestras propias necesidades. Cuanto más sencillos seamos, accederemos con más facilidad a la contemplación de la revelación divina, que es la que verdaderamente nos va a dar felicidad para siempre en esta vida y en la vida futura. Pidamos, mis hermanos, la gracia de la humildad y poder estar al servicio de nuestros hermanos. Leíamos la semana pasada, el viernes, quien pierde su vida la gana, ¿verdad? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Recuerdan? El viernes lo leíamos. ¿Quién es el más importante? Y se nos refresca la idea con una imagen de un niñito puesto en el centro de todos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿dónde pongo los deseos de mi corazón y en qué medida veo crecer mi confianza en las enseñanzas de Jesús? Jesús utiliza esta imagen poderosísima de poner un niño al medio y nos invita a ser sencillos y humildes como el niño. El más pequeño será el más importante de todos. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. ¿Quiénes son los nuestros? Esta lectura, que también está en Lucas, en el capítulo 9, hace que abramos nuestro corazón a todos, porque Dios envía la lluvia sobre buenos y malos. El sol brilla para todos, dice el Señor. La misión apostólica es el anuncio del reino de manera universal. Si hay algo que distinga a nuestra iglesia, es su característica de universalidad y por eso se llama católica. Católica significa universal, no es otra cosa. El mensaje que es anunciado a todas las naciones trata de la revelación de un Dios generoso, magnificente, misericordioso, justo, amoroso, que no discrimina a nadie, sino que derrama su gracia sobre todos los hombres del mundo. El Señor no prohíbe, sino que nos da a entender que no debemos impedir
que se actúe en su nombre, porque todo aquel que haga el bien a sus hermanos, dice Jesús, está en su equipo. Nadie que haga el bien puede estar en contra de Jesús. Y esta es una posición radical, porque la luz del Evangelio se va a extender sin exclusividades ni exclusiones. Los cristianos no somos una secta. Por lo tanto, no podemos arrogarnos la autoridad de Jesús y censurar, limitar, recortar a otros hermanos que, si bien no son de nuestro círculo, vienen actuando en nombre de Jesús. Nosotros los cristianos no hacemos eso. Pero hay otras sectas que sí discriminan, inclusive no quieren que nosotros usemos el término cristianos, porque se arrogan la titularidad del nombre, ¿no? Cosa muy extraña porque en el Evangelio justamente se dice todo lo contrario. Los cristianos no somos una secta, no somos un gueto, no somos un grupo de poder, ni Cristo, ni la palabra de Dios es un monopolio. El Papa Francisco dice que la iglesia no es una aduana. Dice, a menudo nos comportamos los cristianos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Y todos los hombres del mundo van a recibir las delicias del reino de amor que fue anunciado por Jesús y por sus apóstoles, sin importar a qué grupo pertenezcan. Y es que, mis hermanos, en el reino de Dios nadie se va a sentir ajeno. Como te acuerdas del centurión que se sentía ajeno, se sentía indigno, o la mujer cananea que decía que recibiría las migajas que caían de la mesa de los hijos del pueblo de Israel, como si ella fuera un perrito, ¿no? Dios nos ha creado por amor y con amor nos ha mandado a su Hijo, nos ha enviado a nuestra salvación. Y ese mismo amor es el que debe distribuirse a todos sus hijos sin excepción alguna. Y esto se va a materializar a través de los actos de caridad. Ya sabes, siempre tienes que hablar y actuar movido por el Espíritu que has recibido en el bautismo y actuar en el santísimo nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre. Continuamos. Dijo Jesús a sus discípulos, el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo. En verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros. Mis hermanos, esta semana estamos escuchando varios mensajes interesantes e importantes para todos los que somos trabajadores de la viña del Señor. Ayer Jesús le decía a Juan, el que no está contra vosotros está a favor nuestro. Y esta lectura nos hace ver lo que pasa con los que actúan en el nombre de Jesús, pero que no son de nuestro grupo.
Fíjate, Jesús debió tener mucha paciencia y cariño con ellos, con sus discípulos, porque así como leíamos la semana pasada y el martes de la presente semana, ni el mismo Pedro entendió, ni ninguno de los discípulos entendió el enigmático anuncio de aquello que les resultaba inaceptable. Pero está claro que sintonizaban con la emoción con la que Jesús predicaba, les hablaba, estaba claro que lo apreciaban, que tenían fe en los signos que él milagrosamente hacía. Y todos reconocían que Jesús era el Mesías. No obstante, no supieron interpretarle hasta Pentecostés, como dijimos hace unos minutos, y allí sí que empezaron a seguirlo de verdad, de una manera diferente, solo con la iluminación del Espíritu Santo. Inclusive Jesús nos habla de recompensar a aquel que no siendo de nuestra comunidad, solo por saber que somos de Cristo Jesús, tiene un gesto con nosotros y hasta por el hecho de darnos un vaso con agua, se le habrá de recompensa. Por eso, además, el Señor nos manda a tener mucho cuidado con nuestra conducta, a no escandalizar, especialmente a los pequeños. Acabamos de leer cómo Jesús acoge a un pequeño y dice que debemos acoger a los pequeños y que no los debemos escandalizar. Y al hablar de pequeños no solamente habla de los niños, sino también de los humildes. Fíjate, la piedra de molino es una figura bien dura, ¿no? Inclusive nos pide deshacernos del miembro de nuestro cuerpo que sea pecaminoso para no perdernos del reino. Lo que no significa Lo que no debes interpretar como una invitación a la mutilación, sino que debemos deshacernos de aquello que nos desvía del camino. Te repito, no se trata de que nuestra religión sea una práctica moralizante de 10 mandamientos y si no te cae la guillotina. No, todo va en orden del amor, de la misericordia, del perdón, de la bondad, a la imagen y semejanza de Dios. Lo hemos leído el domingo. El cristiano, mediante no solo su fe, sino también mediante sus obras, revela cuál es su actitud, cuál es su orientación, y por eso es que el reino ha venido a su corazón. Por eso es que el reino también viene a ti y quiere posicionarse de ti y de tu corazón. Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos le preguntaban para ponerlo a prueba, ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mis hermanos, es importante que cada cierto tiempo repasemos esta lectura. Hace algún tiempo hicimos la de Mateo, donde nos hablaba Jesús del repudio, del divorcio en una sociedad muy machista. ¿Cómo faltaba la paciencia en esta sociedad machista
con leyes del Antiguo Testamento, en donde, como hemos dicho en otros programas, poco importaban la mujer y los niños. La ley de Moisés, como acabamos de leer, ordenaba el repudio por cualquier causa. Y en el mundo moderno, ¿cómo es? Ah, parece que estuviéramos todavía con las leyes de Moisés. Porque claro, nos hemos acostumbrado, y ahora con mayor razón, a lo práctico. Damos un clic y desaparece la cónyuge. Damos un clic y desaparece el óvulo fecundado. Damos otro clic y en algunas sociedades desaparece el hijo engendrado. Es un horror. Igualmente, la eutanasia me permite que desaparezca el enfermo del que, claro, me compadezco, pero quiero que muera rápido. Dignamente, pero rápido. ¿Y dónde quedó el principio de no matar, no robar, no fornicar, no cometer adulterio? Ahora todo es más fácil. Parece que el demonio ha querido tener la razón y me impulsa a olvidarme del Espíritu Santo de Dios que llevo dentro. Pero nos dice Jesús muy claramente hoy día que el llamado a la salvación va por otro lado. El sacramento matrimonial, claro, es un tema del cual podríamos hablar mucho, mucho tiempo, pero hoy señalaremos algunos asuntos súper importantes para que podamos tomar nota, ¿no? Resumiendo, a ver, primero, se trata de que el matrimonio solo puede ser entre varón y mujer. No hay otra opción, porque así fue la creación del mundo y científicamente la genética y la biología no permiten la intrusión de una realidad diferente a lo que estamos enunciando. Claro, tenemos que actuar con caridad, sí, con las personas que piensan diferente, que sienten diferente y que tienen orientaciones diferentes. Sí, caridad. Pero esta parte de la Biblia no puede cambiar nunca. Lo dice Jesús y se dice desde el Génesis. Hombre y mujer los creó. Número dos, por eso hombre y mujer dejarán el hogar paterno. No dice que abandonarán a los padres, no. Dice que dejarán el hogar paterno para formar un solo espíritu, una sola carne. El matrimonio es eso, unidad en todo, unidad exclusiva y excluyente. Tercero, el sacramento del matrimonio es indisoluble, lo dice Jesús. No lo digo yo, lo dice Jesús, pues lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Ahora, lo señala la Iglesia Católica, claro, porque recoge lo que Jesús dijo, y la Iglesia Católica no va a poder cambiar la Biblia, no va a poder cambiar el mensaje de Jesús, que ya se ha hecho nuestra doctrina. Fíjate, y no es que se prohíbe el divorcio porque, eh, perdón, no es que el divorcio sea malo porque está prohibido, es al revés, porque es malo en sí, per se, el divorcio se prohíbe, no se permite. Fíjate lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2385. El divorcio adquiere también su carácter inmoral a causa del desorden que introduce en la célula familiar y en la sociedad. Este desorden entraña daños graves. A, para el cónyuge que se ve abandonado. B, para los hijos traumatizados
por la separación de los padres y a menudo viviendo en tensión a causa de sus padres, y C, por el efecto contagioso que hace de él, del divorcio, una verdadera plaga social. Vuelvo a lo mismo, la materia del matrimonio, del divorcio, es muy amplia y da para más, pero baste decir que la Iglesia Católica considera el matrimonio como una invitación para salvarse a través de este sagrado vínculo. Y esta salvación es una invitación para todos. Y la salvación no excluye a los hermanos que tienen opciones sexuales diferentes, o que ya están divorciados, o para los hijos de matrimonios divorciados, que no son apartados, sino al contrario, son recibidos dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Importa el sacramento? Mucho. En ese sacramento, varón y mujer se encuentran por la voluntad de Dios y a través de una fórmula pronunciada por ambos, se unen ante Dios. También importa mucho la familia. Recuerda que la iglesia es la gran familia de familias. E independientemente de aquellos sucesos, vicisitudes humanas que en todas partes se van a dar, ante todo debe predominar la paciencia y el perdón. El Señor, Dios nuestro Padre, quiere que no nos falte la paciencia, que no nos falte la honestidad, porque es mejor testimonio cristiano, la vida en matrimonio, el comportamiento en santidad de matrimonio, que una maravillosa prédica, por supuesto. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo, Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Dejad que los niños se acerquen a mí, dice el Señor. Qué tal lectura, qué bonita, nos enseña a amar a los niños. A pesar de que no sean nuestros hijos, hay que amar a los niños con todo el corazón. ¿Sabes por qué? Porque se trata de almas y vidas nuevas que empiezan desde que son engendrados. En estas almas están nuestras esperanzas, en estos niños está el futuro de nuestra sociedad cristiana. En estos niños está la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú y yo debemos recibirlos como Él nos enseña, como Él nos ha ordenado. A la par nos dice que debemos ser como niños para recibir el reino. Un poco repitiendo lo que ya hemos leído el día martes. Nos dice el Señor que hay que ser como niños, olvidándonos de nuestros prejuicios, de nuestras ambiciones, de nuestros conocimientos, de nuestros títulos profesionales, de nuestros bienes, de nuestras amarguras y nuestras pesadas cargas de aquella vida anterior a nuestro encuentro con Jesús. Debemos sentirnos y hacernos como niños para empezar una vida nueva, como si fuéramos niños. Y nos constituimos así en la esperanza de nuestra futura sociedad cristiana.
El Santo Padre nos dice que gracias a Dios, estos niños que tienen dificultades de pobreza o de algún tipo de discapacidad, encuentran con mucha frecuencia padres extraordinarios, dispuestos a todo tipo de sacrificios y a toda generosidad. Recomienda el Santo Padre que estos progenitores amorosos no deben ser dejados solos, sino que debemos acompañarlos en sus fatigas, ofrecerles momentos de alegría, actos de caridad. Cuando se trata de niños que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso. Tenemos que evitar que el niño piense que es un error o que no vale nada, que ha sido abandonado. Hermosas palabras de nuestro Santo Padre. Como oración final vamos a hacer el Salmo 102, que es el que se va a leer el domingo en misa, que dice: el Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como dista el oriente del ocaso, así se aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Con este salmo, mis hermanos, redondeamos la idea que hemos empezado el domingo y les deseamos que tengan una bendecida semana en unión de toda su familia, que el Señor los proteja, los guarde, les tenga mucha misericordia y perdón, y nos permita la próxima semana volvernos a unir en este programa por el canal Sintonía TV para seguir disfrutando de nuestra sintonía divina, porque la palabra de Dios siempre será una buena noticia. Bendiciones, mis hermanos.